Imagina un país que en pocas décadas logró transformarse en una potencia global, dominando la tecnología, destacándose en educación, exportando cultura pop y brillando en deportes. Sin embargo, este mismo país carga con un título sombrío. Posee una de las tasas más altas de suicidio, ansiedad y depresión del mundo. Esta es la realidad paradójica de Corea del Sur, una nación de contrastes extremos donde el éxito vertiginoso ha tenido un costo profundo en la salud mental de su población. ¿Cómo es posible que un país tan increíble, lleno de logros e innovaciones, sea simultáneamente uno de los más tristes del planeta? Acompáñanos en este viaje para descubrir qué se esconde detrás de esta inquietante contradicción. El peso de la historia coreana es fundamental para entender su presente. Corea del Sur no puede separarse de su traumático pasado, que ha moldeado profundamente su mentalidad colectiva y su aproximación al éxito y al fracaso. Durante 35 años, 1910 a 1945, el país sufrió bajo una ocupación japonesa brutal que intentó erradicar su identidad cultural, prohibiendo el idioma coreano y forzando a los ciudadanos a adoptar nombres japoneses. Esta humillación nacional dejó cicatrices profundas en la psique colectiva del país. Apenas liberados del yugo japonés, los coreanos enfrentaron otro trauma devastador, la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Este conflicto dividió la península en dos naciones enfrentadas y cobró la vida de más de 3 millones de personas. Las ciudades quedaron reducidas a escombros, familias enteras fueron separadas permanentemente y la infraestructura económica del país fue completamente destruida. El armisticio que puso fin a los combates no trajo paz definitiva, sino una tensión constante que perdura hasta hoy. En este contexto de devastación total, Corea del Sur se enfrentó a una disyuntiva existencial: desarrollarse rápidamente o perecer. Con la amenaza del norte siempre presente y recursos limitados, la nación adoptó una mentalidad de supervivencia que se transformaría en el motor de su posterior éxito. La necesidad se convirtió en virtud y la disciplina extrema en valor cultural. Los coreanos interiorizaron profundamente la idea de que solo el trabajo incansable y el sacrificio total garantizarían su supervivencia como nación. Esta herencia histórica de sufrimiento, ocupación y guerra creó una sociedad hipercompetitiva donde el fracaso no es visto como una opción. Los coreanos desarrollaron una extraordinaria capacidad de resiliencia, pero también una relación problemática con el éxito y el fracaso. La sombra del pasado continúa influyendo en cada aspecto de la sociedad moderna, desde la educación hasta la cultura corporativa, y constituye el telón de fondo imprescindible para comprender la crisis de salud mental que afecta al país en la actualidad. El denominado Milagro del Río Han representa uno de los casos más extraordinarios de desarrollo económico en la historia mundial. Entre las décadas de 1960 y 1990, Corea del Sur logró lo que parecía imposible: pasar de ser uno de los países más pobres del planeta, con un PIB per cápita similar al de Ghana, a convertirse en una potencia industrial de primer orden. Esta transformación fue tan rápida y profunda que muchos economistas la consideran sin precedentes en la historia moderna. Bajo el liderazgo del controvertido presidente Park Chung-hee, quien llegó al poder mediante un golpe militar en 1961, Corea adoptó un enfoque de industrialización acelerada. A pesar de su autoritarismo político, o quizás facilitado por él, Park implementó ambiciosos planes quinquenales que priorizaron sectores estratégicos como la construcción naval, la siderurgia, la electrónica y los automóviles. El gobierno intervino directamente en la economía, canalizando préstamos internacionales hacia conglomerados familiares conocidos como chaebols, Samsung, Hyundai, LG, que actuarían como motores del crecimiento nacional. Este modelo de desarrollo orientado a las exportaciones se basó en una mano de obra altamente disciplinada y educada. El gobierno invirtió masivamente en educación técnica y científica, creando una fuerza laboral capacitada para industrias de alto valor añadido. Los trabajadores coreanos aceptaron condiciones laborales extremadamente duras y salarios inicialmente bajos con la promesa de un futuro mejor. Trabajaban jornadas extenuantes de 12 a 16 horas, 6 días a la semana, sacrificando su tiempo personal en aras del progreso nacional. Los resultados fueron espectaculares. Entre 1962 y 1989, la economía coreana creció a un promedio anual del 8%, multiplicando su PIB por 18. La pobreza extrema, que afectaba a casi toda la población en los años 50, prácticamente desapareció. Seúl se transformó de una ciudad devastada por la guerra en una metrópolis ultramoderna. Empresas como Samsung, inicialmente pequeñas exportadoras de productos básicos, se convirtieron en gigantes tecnológicos globales. Sin embargo, este milagro económico tuvo un precio invisible pero profundo. Inculcó en la sociedad coreana una obsesión por el crecimiento y el éxito material que acabaría cobrando un alto peaje psicológico en las generaciones futuras. El sistema educativo coreano, mundialmente famoso por sus resultados en pruebas internacionales como PISA, es simultáneamente admirado y temido.
Los estudiantes coreanos regularmente obtienen puntuaciones entre las más altas del mundo en matemáticas, ciencias y lectura, pero este éxito académico esconde una realidad perturbadora. Los niños son sometidos a presiones extremas desde edades muy tempranas, en lo que muchos críticos describen como una forma institucionalizada de estrés crónico. La competencia comienza prácticamente desde el jardín de infancia. Niños de apenas 3 o 4 años ya asisten a academias privadas, AWON, después del horario escolar para aprender matemáticas avanzadas, inglés y otras materias. Los padres invierten fortunas en la educación complementaria, temiendo que sus hijos queden rezagados en una carrera que apenas comienza. A los 7 años, muchos niños ya estudian 12 horas diarias, divididas entre la escuela regular, academias privadas y tareas en casa. El tiempo de juego libre, esencial para el desarrollo infantil saludable, es considerado un lujo prescindible. El sistema está diseñado en torno a un único objetivo supremo: el examen Suneun, equivalente a la selectividad que determina el acceso a las universidades. Solo las 3 principales universidades del país, Seoul National University, Korea University y Yonsei University, conocidas como SKY, garantizan verdaderas oportunidades laborales de élite. Esta estructura crea lo que los psicólogos denominan un sistema de todo o nada, donde cualquier resultado por debajo de la perfección es percibido como fracaso total. Los estudiantes interiorizan la idea de que un mal día en este examen puede arruinar toda su vida futura. Las consecuencias psicológicas son devastadoras. Los adolescentes coreanos reportan los niveles más bajos de satisfacción vital entre todos los países de la OCDE. El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años. Muchos desarrollan trastornos de ansiedad, depresión crónica y una profunda inseguridad personal. Paradójicamente, este sistema extremadamente competitivo no fomenta la creatividad ni el pensamiento crítico, sino la memorización y la obediencia. Los mismos estudiantes que destacan en exámenes estandarizados a menudo carecen de las habilidades adaptativas y la inteligencia emocional necesarias para una vida equilibrada. Es un sistema que produce trabajadores técnicamente competentes pero emocionalmente frágiles, programados para valorarse exclusivamente en función de su rendimiento académico y profesional. La historia de cómo un videojuego transformó completamente la cultura juvenil de un país es uno de los fenómenos más fascinantes de la Corea moderna. A finales de los años 90, mientras el mundo occidental apenas comenzaba a considerar los videojuegos como algo más que entretenimiento infantil, Corea del Sur estaba gestando una auténtica revolución que cambiaría para siempre la percepción global de los deportes electrónicos. El catalizador de esta transformación fue un juego de estrategia en tiempo real, StarCraft. Las circunstancias históricas y políticas crearon el terreno perfecto para este fenómeno. Tras décadas de tensas relaciones con Japón debido a la ocupación colonial, Corea mantenía restricciones culturales a los productos japoneses, incluyendo las consolas Nintendo y PlayStation que dominaban el mercado occidental. Simultáneamente, el gobierno coreano, buscando posicionar al país como líder tecnológico, había invertido masivamente en infraestructura digital, creando una de las redes de banda ancha más rápidas del mundo. Estos factores convergieron en la proliferación de PC Vans, cibercafés donde los jóvenes podían acceder a computadoras potentes por tarifas asequibles. StarCraft, lanzado en 1998 por la compañía estadounidense Blizzard, encontró en este entorno su hábitat ideal. El juego, con su compleja estrategia y alto techo de habilidad, resonó profundamente con la mentalidad competitiva coreana. Lo que comenzó como un pasatiempo rápidamente evolucionó hacia un fenómeno cultural sin precedentes. Canales de televisión como OnGameNet, OGN y MBC Game comenzaron a transmitir partidas profesionales las 24 horas, los mejores jugadores se convirtieron en celebridades nacionales con contratos millonarios, y estadios completos se llenaban para presenciar las finales de torneos. Esta industria emergente aplicó los mismos principios de disciplina extrema que caracterizaban otros ámbitos de la sociedad coreana. Los equipos profesionales establecieron gaming houses donde los jugadores vivían y entrenaban juntos bajo regímenes estrictos, 12 a 14 horas diarias de práctica, análisis meticuloso de partidas y preparación física y mental. El nivel de dedicación era comparable al de deportistas olímpicos, creando una cultura donde el sacrificio personal extremo era prerequisito para el éxito. StarCraft no era solo un juego. Era un microcosmos que reflejaba los valores fundamentales de la sociedad coreana: trabajo incansable, jerarquía estricta y búsqueda implacable de la excelencia. Esta revolución digital establecería el modelo para futuras industrias culturales coreanas, desde el K-pop hasta los dramas televisivos, todas caracterizadas por sistemas de entrenamiento intensivo y estándares de perfección casi sobrehumanos. El fenómeno global conocido como K-pop representa mucho más que un género musical. Es un sofisticado sistema industrial diseñado para crear productos culturales de consumo masivo con una precisión casi científica. Detrás de las coreografías perfectamente sincronizadas y las melodías pegadizas se esconde una de las industrias más exigentes y competitivas del mundo, donde el talento natural es apenas el punto de partida de un brutal proceso de transformación.
Las grandes compañías de entretenimiento como SM Entertainment, JYP y HYB, anteriormente Big Hit, operan mediante un modelo de cultivo de talentos sin paralelo en la industria occidental. El proceso comienza con audiciones masivas donde miles de aspirantes compiten por un puñado de posiciones como trainees, aprendices. Los seleccionados, generalmente adolescentes entre 12 y 16 años, firman contratos de exclusividad por varios años y entran en un régimen de entrenamiento intensivo que abarca canto, baile, actuación, idiomas extranjeros y etiqueta. Las jornadas de entrenamiento pueden extenderse hasta 16 horas diarias, 7 días a la semana, mientras los trainees continúan con sus estudios académicos. La presión es inmensa y constante. Los aprendices son evaluados regularmente, y quienes no muestran suficiente progreso son eliminados sin contemplaciones. Muchos viven en dormitorios compartidos bajo estricta supervisión, con restricciones sobre su dieta, peso, relaciones personales e incluso uso de redes sociales. Sus vidas son microgestas por las compañías, que invierten grandes sumas en su desarrollo con la expectativa de recuperar esta inversión una vez debute el artista. Se estima que solo 1 de cada 100 trainees llega a debutar profesionalmente, y entre estos, una fracción aún menor alcanza el éxito comercial significativo. Incluso después de lograr la fama, las estrellas del K-pop enfrentan exigencias sobrehumanas. Deben mantener apariencias impecables las 24 horas, evitar escándalos a toda costa y seguir horarios de trabajo extenuantes que incluyen presentaciones, grabaciones, sesiones fotográficas y apariciones públicas. Las compañías ejercen un control casi total sobre sus vidas profesionales y personales, incluyendo prohibiciones explícitas o implícitas sobre relaciones románticas para mantener la fantasía de disponibilidad para los fans. La presión por la perfección física lleva a muchos artistas a someterse a cirugías estéticas, dietas extremas y rutinas cosméticas elaboradas. Esta industrialización del talento ha producido resultados comerciales extraordinarios, convirtiendo al K-pop en una poderosa herramienta de soft power coreano y un negocio multimillonario. Sin embargo, el costo humano es alarmante. Numerosos ídolos han sufrido colapsos mentales públicos y tragedia como los suicidios de estrellas como Jonghyun de SHE, Suji de FX y Go Ara de Kara han expuesto la cara oscura de esta industria del espectáculo hipercompetitiva. El K-pop, en este sentido, funciona como un microcosmos que refleja y amplifica los valores fundamentales de la sociedad coreana, la glorificación del sacrificio personal, la obsesión por la perfección estética y la subordinación del bienestar individual al éxito colectivo. La cultura laboral coreana, conocida por su intensidad y jerarquía inflexible, constituye uno de los pilares fundamentales del milagro económico del país, pero también uno de los principales factores detrás de su crisis de salud mental. El modelo corporativo coreano, ejemplificado por conglomerados como Samsung, Hyundai y LG, ha construido un entorno laboral que demanda niveles extraordinarios de compromiso y sacrificio personal, creando lo que los sociólogos describen como una cultura de presencia más que de productividad real. En las empresas coreanas tradicionales, la jornada laboral no termina cuando se completan las tareas asignadas, sino cuando el superior jerárquico decide marcharse. Este fenómeno, conocido como hwaroshi, muerte por exceso de trabajo, normaliza semanas laborales de 60 a 80 horas, a pesar de las reformas legislativas recientes que intentan limitar el horario oficial a 52 horas semanales. Los empleados permanecen en sus puestos hasta altas horas de la noche, incluso cuando no tienen trabajo pendiente, para demostrar lealtad y compromiso. Esta cultura de presentismo prioriza las apariencias sobre la eficiencia real, sacrificando la vida personal y familiar en el altar del compromiso corporativo. La estructura jerárquica extremadamente rígida exacerba estas presiones. El sistema de OESIC, reuniones sociales después del trabajo, obliga a los empleados a participar en cenas y sesiones de bebida con sus superiores, donde la negativa a asistir o a beber se interpreta como falta de espíritu de equipo. Estas reuniones, que pueden extenderse hasta la madrugada, son técnicamente opcionales pero prácticamente obligatorias para quien aspire a progresar profesionalmente. Los subordinados deben mostrar deferencia absoluta hacia sus superiores, evitando contradecirlos o sugerir ideas que puedan interpretarse como cuestionamientos a su autoridad. En muchas empresas, especialmente los grandes chaebols, existe una cultura de máxima dedicación donde la empresa se convierte en el centro de la vida del empleado. Samsung, por ejemplo, proporciona dormitorios, instalaciones deportivas y comedores en sus campus corporativos, creando un entorno donde los trabajadores pueden, y se espera que lo hagan, pasar la mayor parte de su tiempo. Los empleados nuevos a menudo reciben teléfonos parte de su tiempo. Los empleados nuevos a menudo reciben teléfonos de empresa con la expectativa implícita de estar disponibles 24/7. Las vacaciones, aunque existen formalmente, son raramente tomadas en su totalidad, y quienes las disfrutan completas pueden enfrentar represalias sutiles o estigmatización. Las consecuencias para la salud física y mental son devastadoras.
Corea registra una de las tasas más altas de estrés laboral del mundo. El agotamiento crónico, los trastornos del sueño y la depresión son endémicos entre los trabajadores corporativos. Las relaciones familiares se deterioran, con padres que apenas ven a sus hijos entre semana. La cultura del trabajo extremo también contribuye a la baja tasa de natalidad del país, ya que muchas parejas postergan o renuncian a tener hijos ante la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar. Aunque algunas empresas más jóvenes están implementando culturas laborales más flexibles inspiradas en modelos occidentales, la transformación es lenta y enfrenta resistencia de las estructuras tradicionales profundamente arraigadas en la psique corporativa coreana. El vertiginoso desarrollo económico de Corea del Sur ha creado una paradoja social profundamente problemática. Mientras el país celebra su ascenso a las ligas mayores de la economía global, una proporción creciente de sus ciudadanos, especialmente los jóvenes, se enfrentan a un futuro de precariedad e inseguridad. Esta brecha entre las expectativas cultivadas durante generaciones y la realidad actual constituye una fuente fundamental de malestar psicológico colectivo que algunos sociólogos han denominado la crisis del sueño coreano. Durante décadas, la sociedad coreana operó bajo un contrato social implícito, sacrificio en el presente a cambio de prosperidad futura. Los padres trabajaban jornadas extenuantes y los estudiantes estudiaban hasta el agotamiento con la promesa de que este esfuerzo garantizaría movilidad social ascendente. Sin embargo, la estructura económica actual ha quebrado esta promesa para muchos. El mercado laboral se ha polarizado dramáticamente. Por un lado, empleos estables, bien remunerados y prestigiosos en los grandes conglomerados, chaebols, y el sector público. Por otro, trabajos precarios, temporales y mal pagados en pequeñas empresas y el sector servicios. La competencia por los puestos de élite es tan feroz que incluso graduados de las mejores universidades a menudo terminan subempleados. El mercado inmobiliario ilustra perfectamente esta creciente desigualdad. Los precios de la vivienda en Seúl han aumentado más de un 50% en la última década, situando la relación precio/ingreso entre las más altas del mundo. Un apartamento promedio en la capital cuesta más de 15 veces el ingreso anual medio, convirtiendo la propiedad en un sueño inalcanzable para la mayoría de los jóvenes. Muchos retrasan el matrimonio y la formación de familias indefinidamente ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. Esta situación ha dado origen a términos como Sampo Generation, la generación que renuncia a tres cosas: relaciones románticas, matrimonio e hijos, y más recientemente Nepo Generation, la generación que renuncia a un número indefinido de aspiraciones vitales. La meritocracia, valor fundamental del relato nacional coreano, es cada vez más cuestionada ante la evidencia de que el origen familiar determina significativamente las oportunidades. Los hijos de familias acomodadas acceden a educación complementaria costosa, conexiones profesionales valiosas y capital inicial para emprendimientos, ventajas inaccesibles para jóvenes de familias trabajadoras. Esta realidad contradice directamente la narrativa de esfuerzo y sacrificio que sustenta el etos nacional, generando una crisis de sentido especialmente dolorosa en una cultura tan orientada al logro. La frustración ante estas barreras estructurales ha dado lugar a fenómenos sociales como el movimiento Hell Joseon, Joseon infernal, en referencia a la dinastía feudal que gobernó Corea antes de la modernización, que describe satíricamente la Corea actual como una sociedad neofeudalista donde el nacimiento, no el mérito, determina el destino. Muchos jóvenes expresan desesperanza y resentimiento, sentimientos capturados en la popular frase escapar de Corea, Talchul, que refleja el deseo creciente de emigrar en busca de sociedades percibidas como más justas y menos opresivas. Esta desconexión entre aspiraciones y posibilidades reales representa una de las fuentes más profundas del malestar psicológico que aflige a la sociedad coreana contemporánea. En el corazón de la crisis de salud mental coreana se encuentra una paradoja cultural profundamente arraigada, un país que enfrenta algunas de las tasas más altas de depresión, ansiedad y suicidio del mundo desarrollado mantiene simultáneamente uno de los mayores estigmas sociales hacia la búsqueda de ayuda psicológica. Este tabú tiene raíces históricas y filosóficas complejas que han creado barreras casi infranqueables para muchos sufrientes silenciosos. Las estadísticas son alarmantes pero reveladoras. Solo aproximadamente el 7% de los coreanos que experimentan problemas graves de salud mental buscan tratamiento profesional, una fracción minúscula comparada con el 40 a 50% en países occidentales. Esta reticencia no se debe principalmente a la falta de recursos. Corea cuenta con un sistema de salud avanzado, sino a un estigma social profundamente enraizado. La influencia persistente del confucianismo, que ha moldeado la sociedad coreana durante siglos, establece el autocontrol y la fortaleza interior como virtudes supremas. Desde esta perspectiva, las dificultades emocionales se interpretan no como condiciones médicas legítimas, sino como fallos de carácter o debilidad moral. El lenguaje mismo refleja estos prejuicios. Términos tradicionales para describir trastornos mentales como Jeonsimjeong, enfermedad del espíritu, conllevan connotaciones de locura o defecto permanente.
Las personas diagnosticadas con depresión o ansiedad a menudo ocultan su condición incluso a familiares cercanos, temiendo ser etiquetadas como débiles o defectuosas. En el ámbito profesional, revelar un historial de tratamiento psicológico puede significar el fin de las oportunidades de carrera, ya que los empleadores frecuentemente asocian los problemas de salud mental con inestabilidad e incompetencia. Esta cultura del silencio se refuerza en las estructuras familiares tradicionales. Los problemas psicológicos se consideran asuntos privados que deben resolverse dentro del núcleo familiar, no exponiéndose a extraños, incluidos profesionales. Los padres a menudo interpretan los síntomas de depresión en sus hijos adolescentes como simples fases o falta de autodisciplina, respondiendo con presión adicional en lugar de apoyo comprensivo. Esta negación familiar crea un doble aislamiento para los afectados. Sufren no solo su condición, sino también la imposibilidad de compartir su dolor con quienes deberían ser su principal red de apoyo. El sistema educativo y laboral exacerba esta situación al normalizar el sufrimiento psicológico como parte inevitable del camino hacia el éxito. Frases como "no hay éxito sin sufrimiento", "kusen opsio dojinengo son opta", se inculcan desde la infancia, creando una cultura donde el malestar emocional se percibe como un simple peaje necesario en el camino hacia los logros. La resistencia estoica ante el sufrimiento se glorifica, mientras que la búsqueda de alivio o apoyo se interpreta como una evasión de responsabilidades. Esta normalización del sufrimiento psicológico dificulta que las personas reconozcan cuando sus dificultades han cruzado el umbral hacia condiciones clínicas que requieren intervención profesional. A pesar de este panorama desalentador, existen signos de cambio gradual. Figuras públicas, incluidas celebridades del K-pop, han comenzado a hablar abiertamente sobre sus luchas con la depresión y la ansiedad, ayudando a visibilizar estas condiciones. Organizaciones no gubernamentales trabajan para desestigmatizar la salud mental a través de campañas educativas. El gobierno ha aumentado la financiación para servicios de salud mental y programas de prevención del suicidio. Sin embargo, cambiar actitudes culturales profundamente arraigadas requiere tiempo y esfuerzo sostenido, y mientras tanto, muchos coreanos continúan sufriendo en un silencio impuesto por normas sociales que priorizan las apariencias sobre el bienestar psicológico real. La industria de la cirugía estética en Corea del Sur ha alcanzado proporciones que desafían la comprensión convencional, convirtiéndose en mucho más que un fenómeno de vanidad superficial. Con aproximadamente 1 de cada 3 jóvenes adultos sometiéndose a algún procedimiento estético, Seúl se ha transformado en la indiscutible capital mundial de la cirugía plástica. El distrito de Gangnam alberga la mayor concentración de clínicas estéticas por metro cuadrado en el planeta, creando un paisaje urbano donde los anuncios de antes y después son tan omnipresentes como los de comida rápida en otras metrópolis. Esta obsesión por la perfección física tiene raíces profundas en las presiones sociales y económicas de la sociedad coreana. En un mercado laboral ultracompetitivo, la apariencia física se ha convertido en un capital tangible que puede determinar oportunidades profesionales. Muchas empresas siguen requiriendo fotografías en los currículums, y estudios han demostrado que los candidatos considerados atractivos tienen hasta un 30% más de probabilidades de ser convocados a entrevistas. Esta realidad ha generado la percepción de que la cirugía estética no es un lujo sino una inversión necesaria para el futuro profesional, comparable a la educación universitaria. Los procedimientos más populares revelan estándares de belleza muy específicos: blefaroplastia para crear el doble párpado occidental, rinoplastia para conseguir una nariz más definida, y procedimientos de reducción mandibular para lograr el codiciado rostro en forma de V. Estos ideales estéticos, fuertemente influenciados por la industria del entretenimiento y amplificados por las redes sociales, promueven un estándar de belleza homogeneizado que borra características faciales tradicionalmente coreanas. Las clínicas ofrecen paquetes estandarizados con nombres como cara natural coreana o rostro celebridad, sugiriendo que la belleza puede reducirse a fórmulas reproducibles. Para muchos jóvenes coreanos, la modificación corporal representa una forma de control en un entorno donde sienten que muchos otros aspectos de su vida, educación, carrera, estatus social, están determinados por fuerzas externas. En una sociedad donde el valor personal está fuertemente vinculado al éxito visible, la transformación física ofrece resultados tangibles e inmediatos, a diferencia de otras formas de autorrealización que requieren tiempo y esfuerzo sostenido. La cirugía estética funciona así como una forma de solución rápida para aliviar la ansiedad social y aumentar la autoestima, aunque sea temporalmente. Sin embargo, esta cultura tiene un costo psicológico significativo. Muchos desarrollan dismorfofobia, trastorno dismórfico corporal, una preocupación obsesiva por defectos físicos percibidos pero mínimos o inexistentes. Las redes sociales han exacerbado este fenómeno con el uso generalizado de aplicaciones de edición fotográfica que crean estándares de belleza literalmente imposibles. Algunas personas quedan atrapadas en ciclos adictivos de procedimientos estéticos, siempre buscando la próxima modificación que finalmente les otorgará la satisfacción que buscan.
Esta cultura de la modificación corporal refleja y refuerza una mentalidad social más amplia donde la apariencia externa se prioriza sobre el bienestar interior y donde la aceptación social parece condicionada a cumplir con estándares estéticos cada vez más inalcanzables. La sociedad coreana contemporánea presenta una contradicción profundamente reveladora. Mientras el país goza de una abundancia material sin precedentes, muchos ciudadanos experimentan una pobreza emocional igualmente sin precedentes. Esta disonancia entre prosperidad exterior y vacío interior representa uno de los aspectos más inquietantes del modelo de desarrollo coreano, cuestionando la ecuación simplista que equipara riqueza material con bienestar humano. El consumismo en Corea ha evolucionado más allá de la simple adquisición de bienes. Se ha convertido en un intrincado sistema de señalización social donde las marcas y productos funcionan como indicadores de estatus y pertenencia. El fenómeno conocido como especificaciones, ilustra esta mentalidad. Los jóvenes construyen meticulosamente sus especificaciones personales, desde universidades prestigiosas y certificaciones lingüísticas hasta accesorios de lujo y experiencias instagrameables, como si fueran productos que necesitaran comercializarse en un mercado saturado. Las personas son valoradas no por quienes son, sino por lo que poseen y exhiben. El distrito de Gangnam en Seúl, inmortalizado mundialmente por la canción Gangnam Style, encarna esta cultura materialista llevada al extremo. Este barrio ultramoderno, repleto de boutiques de lujo, clínicas estéticas y cafeterías de diseño, funciona como un escenario teatral donde los ciudadanos participan en una elaborada representación de éxito y sofisticación. Las jóvenes parejas gastan fortunas en fechas de Gangnam perfectamente coreografiadas para las redes sociales, donde lo importante no es la conexión emocional sino la imagen proyectada. Los restaurantes están diseñados prioritariamente para ser fotogénicos, con platos creados específicamente para obtener me gusta en Instagram más que para satisfacer paladares. Este vacío existencial se manifiesta en fenómenos sociales como el onjok, tribu de solitarios, personas que eligen vivir en aislamiento social voluntario, rechazando las presiones de la sociedad hipercompetitiva. Paradójicamente, incluso este rechazo al materialismo ha sido cooptado por el mercado, generando toda una industria de productos y servicios dirigidos a quienes viven solos, desde robots de compañía hasta restaurantes con mesas individuales separadas por pantallas. La soledad, como tantos otros aspectos de la vida coreana contemporánea, se ha convertido en otra oportunidad de consumo. Las consecuencias psicológicas de esta cultura materialista son profundas. Investigaciones recientes han establecido correlaciones significativas entre el aumento del consumismo y la disminución de indicadores de bienestar mental. Los coreanos reportan niveles decrecientes de satisfacción vital a pesar del continuo crecimiento económico, ejemplificando lo que los psicólogos denominan la paradoja de Easterlin. Más allá de cierto umbral de necesidades básicas cubiertas, el aumento de riqueza material no se traduce en mayor felicidad. La búsqueda incesante de validación externa a través del consumo conspicuo crea un ciclo de insatisfacción perpetua, donde la felicidad siempre parece estar en la próxima adquisición, la próxima experiencia compartible, el próximo hito de estatus social. Si este análisis sobre la fascinante contradicción coreana te ha resultado revelador, no dudes en compartirlo y suscribirte para explorar más paradojas globales que definen nuestro complejo mundo contemporáneo. Y si quieres profundizar en otros aspectos de la cultura asiática moderna, no te pierdas nuestro próximo vídeo sobre el fenómeno Lying Flat en China, otra respuesta generacional a las presiones de la modernidad acelerada. Haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para continuar este viaje.